Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 8 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, después de hablar sobre ese gran sermón del monte, esos 3 capítulos que estudiamos, poderosos mensajes profundos de Cristo Jesús, ahora Jesús desciende del monte, dice, y comienza a demostrar su poder y autoridad a través de milagros y enseñanzas. Algunas aplicaciones que podemos sacar del capítulo 8 de Mateo pueden ser, del versículo 1 al 13, reconocer la autoridad y poder de Jesús en nuestras vidas. Versículos 5 al 13, demostrar compasión y cuidado por los demás, como Jesús lo hizo con el siervo del cinturón. Los versículos 18 al 22, allí podemos encontrar que debemos estar dispuestos a seguir a Jesús y dejar atrás nuestras comodidades y seguridad. Y versículo 23 al 27, encontramos confianza en Jesús durante las tormentas y desafíos de la vida. Esto es para que nosotros saquemos las lecciones poderosas y podamos vivir como Cristo quiere que vivamos. No vamos a tener el tiempo para poder resaltar cada milagro, porque sería muy extenso. De cada evento podemos sacar un sermón completo, pero solamente vamos a pasar por encima, ver los cuadros generales o las lecciones generales que pueden salir de allí. Reflexionando sobre Mateo 8, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿reconozco y respeto la autoridad de Jesús en mi vida? ¿Cómo puedo demostrar compasión y cuidado por los demás como lo hizo Jesús? ¿Estoy listo o dispuesto a seguir a Jesús y dejar atrás mis comodidades y seguridad? ¿Confío en Jesús durante las tormentas y desafíos de la vida? Es importante que reflexionemos en esto y podamos realmente responder si podremos confiar en Cristo aún en medio de las tormentas. Dice entonces la Biblia, Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Interesante. Mira, cuando estaba allí en el lugar del sermón del monte, predicando, mucha gente le seguía. Y cuando él desciende, nuevamente la gente le seguía. Todo el tiempo Jesús vivía acompañado de multitudes. Lucas capítulo 5 dice el texto bíblico que Jesús, cuando estaba allí, la gente se agolpaba sobre él, y dice el texto de Lucas 5 algo interesante: se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto es algo maravilloso. La gente no seguía a Jesús por otra cosa, sino para escuchar la palabra de Dios. Claro, habían algunos que no eran sinceros. Y Juan capítulo 2, versículo 23, cuando lleguemos a esos textos vamos a profundizar más, pero te los menciono por encima. Juan capítulo 2 dice que muchos seguían a Jesús al ver las señales que él hacía. Pero la Biblia dice, pero Jesús mismo no confiaba de ellos porque los conocía a todos. Ayer hablamos acerca del juzgar a las personas. En mi caso como pastor de iglesia, yo no puedo decir quién en la iglesia es un fiel seguidor de Cristo y quién no. Yo no puedo decir en la iglesia quién es sincero y quién no. Yo no puedo levantarme allí en la iglesia y decir, hermano, usted no está siendo sincero con Dios. Eso no lo puedo decir porque yo no conozco las intenciones del corazón. Por eso es que no debo juzgar para no ser juzgado tampoco. Pero Jesús sí. Por eso dice Juan 2, Jesús no confiaba en esas personas porque los conocía a todos. Y luego dice, y no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces, todas las multitudes que seguían a Jesús, él las conocía a todas las personas individualmente y sabía quién era sincero y quién no. Igualmente hoy, ¿cuántas personas siguen a Jesús? ¿O cuántas personas supuestamente siguen a Jesús? Miles y millones de personas. Y Él conoce y sabe quiénes son sinceros y quiénes no. Por eso el juicio le pertenece a Dios. Y aquí en el texto dice que la gente lo seguía. Y aquí dice el versículo 2, vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Quiero resaltar en este texto que Dios está interesado en tu sanidad. Mira, Jesús le dijo, yo quiero.
Cuando tú le pides algo al Señor que es para tu bendición, para tu beneficio, es la voluntad de Dios concedértelo y dártelo. Dios lo desea hacer. Y esto pasó con este hombre. Estaba enfermo y Jesús lo sanó. Entonces aquí vemos que Jesús tiene autoridad, está por encima de la enfermedad de la lepra. Ahora viene el versículo 5, poderoso sobre la fe. Dice allí sobre el siervo del centurión, y va hasta el versículo 13. Llega un hombre hablando a Jesús porque tiene su centurión, su criado enfermo, y Jesús le dice, voy a ir. Mira, la disposición de Jesús, me llama mucho la atención esto. Jesús estaba dispuesto a ir, pero este hombre se sintió indigno. Dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente ordena y mi siervo sanará. Y le pone el ejemplo, mira, Señor, yo tengo muchos a mi mando, y cuando yo les digo, hagan tal cosa, ellos lo hacen. Y Jesús dijo, realmente, versículo 10, mira, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, poderosa la fe de este hombre. Y Jesús le dijo, vete y se hará como tú has pedido. Maravilloso. Mira, Jesús responde a la fe, pero el que no tiene fe, dice el texto bíblico, no puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Entonces aquí vemos que incluso Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades que están distantes, lejos, porque Él estaba en un lugar y el siervo de este cinturón estaba enfermo en otro lugar, y desde allí Jesús lo sanó. ¡Qué poder tan grande el de Cristo Jesús! Ahora viene el versículo 14. Jesús sana a la suegra de Pedro. Eso es un texto controversial para muchos, porque hoy día, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que Pedro nunca se casó, y allí viene entonces la tradición de que los sacerdotes no se casan porque Pedro, bueno, pueden decir muchas cosas, pero el texto dice otra muy diferente, y dice el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba postrada en cama con fiebre. Pedro es el único, mira, aunque todos dicen lo contrario, pero Pedro es el único de los 12 discípulos de quien específicamente la Biblia menciona que estaba casado. Aunque en vista de que la mayoría de los judíos se casaban, se cree que casi todos, de pronto no todos, pero por la mayoría de los otros discípulos también tenían esposas. Este dato es interesante. Dios sabía que en algún momento se iban a inventar el tema del Papa y todo esto, y para decir que Pedro es el primer Papa y que no fue casado, y de ahí sacaron esa tradición. O sea, todo eso Dios lo conocía, por eso lo registra. ¿Por qué no habló así de los otros y sí de Pedro? Porque es que Pedro fue el punto, o es el punto de quiebre de muchas personas hoy día, y tienen a Pedro como que intercede y es el que abre allí las puertas del cielo. O sea, tantas herejías y doctrinas de hombres para engañar al hombre. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Ayer estudiamos en el capítulo 7 que no es hablar y orar y adorar al Señor solamente hacerlo así por hacerlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú tienes que saber bien a dónde vas a ir. Muchos dicen, no importa a cuál iglesia vaya, todas las iglesias adoran a Dios, es el mismo Dios, tienen la misma Biblia, ¿por qué tantas iglesias? Eso es falso. Sí, hay muchas iglesias, demasiadas iglesias, y todas tienen la misma Biblia, sí, pero no todas adoran a Dios. Ayer lo estudiamos y dejamos muy claro, y vuelvo a repetirte, Mateo 7, 21 al 23, muchas iglesias hoy no son verdaderas, están allí supuestamente adorando a Dios, pero Dios no está con ellos, porque están adorando a Dios a su manera, mas no a la manera de Dios. Entonces queda claro, Pedro estuvo casado. Digan lo que diga el hombre, Pedro se casó porque la Biblia lo registra. Ahora viene el milagro de la suegra de Pedro. Si tenía suegra, estaba casado, obviamente. No empieces a especular en opiniones humanas. Mira lo que dice la Biblia, claramente, por lógica bíblica. Y este milagro de la sanación de la suegra de Pedro es el primer milagro que registran los 3 autores sinópticos. Recuerda estos libros sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, evangelios sinópticos.
que son muy parecidos en sus relatos. El relato de Marcos provee varios detalles que faltan en los otros dos relatos de Mateo y Lucas. O sea, el de Marcos es un poco más completo. Pero allí nos damos cuenta de la autoridad de Jesús, pero también de su empatía, el amor y la misericordia que Él siente por sus hijos. Porque cuando sana a la suegra de Pedro, dice el texto bíblico, versículo 15, dice: y tocó su mano y la fiera la dejó, y ella se levantó y le servía. Él le tocó su mano como símbolo y expresión de simpatía, de empatía, de misericordia, de amor. Qué maravilloso es Jesús. Y cuando llegó la noche, dice el texto, versículo 16, trajeron a él endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Allí empezó a hacer muchos milagros y demostrar Jesús que su autoridad está por encima de todo. Nada le queda grande a Jesús. Ahora viene el tema interesante, versículo 18 al 22. Los que querían seguir a Jesús, lo que te decía en el versículo 1, muchos seguían a Cristo. ¿Y cuántos de ellos eran sinceros? Yo como ser humano no puedo determinar esto, pero Jesús sí. Y entonces algunos, dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre venía a seguir a Jesús esperando recibir algún beneficio, pero Jesús lo destronó de ese trono en el cual estaba y le dejó clara la realidad. Si tú quieres seguir a Cristo, tienes que seguirlo sin ningún interés personal. Tienes que seguirlo porque realmente estás enamorado de Él, no esperando encontrar un beneficio y ya. No, tienes que seguir a Cristo porque estás enamorado y quieres servirle a Él con amor y con devoción. Este es el verdadero evangelio. Hay muchos que, al igual que este hombre, buscan a Jesús esperando encontrar un beneficio, y cuando reciben ese beneficio de Cristo, se alejan y no vuelven más. Pero Jesús enseña claramente aquí. Ahora dice el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, este texto hay que entenderlo muy bien. No es que Jesús esté siendo descortés o está actuando de manera dura con este hombre. No, simplemente es una forma figurada. Jesús le está enseñando acerca de que lo primero que debe hacer es seguir a Cristo Jesús. Y Él está dando a entender que si posterga esta decisión, después puede tener problemas. Porque si Él se iba primero a hacer sus cosas terrenales, que era enterrar a su muerto, aunque está hablando de muertos espirituales también, pero si Él le da prioridades a otras cosas en su vida y luego la decisión por Cristo, después no va a tener la oportunidad tal vez. Esta es una lección importantísima para nosotros hoy. Muchas personas, y yo me he encontrado con muchos que dicen: yo me quiero bautizar, yo quiero seguir a Cristo Jesús, pero tengo que solucionar primero tal cosa. Es tan igual que este hombre: Jesús, yo te quiero seguir, pero permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Así hay personas. Una vez alguien me dijo: yo quiero seguir a Cristo y yo tengo el deseo de bautizarme, pero es que estoy trabajando los sábados, entonces primero quiero lograr un buen capital, conseguirme un buen dinero, montar mi propio local y ahora sí entonces tendré libre los sábados para poderme bautizar. Está planeando primero para su vida terrenal y luego entonces ahí sí con Cristo. Eso es lo que Jesús respondió aquí. Este hombre le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, lo primero que tú debes hacer es seguirme a mí y después las demás cosas, como leímos en el capítulo 6, vendrán por añadidura. Busca primero el reino de Dios. Esta lección es poderosa. Préstale mucha atención. Ahora viene el versículo 23 en adelante hasta el 27. Jesús calma la tempestad y allí le enseña a los discípulos que Él está por encima también de los desastres naturales. Él controla la naturaleza. Ya hemos visto que Jesús está por encima de la enfermedad, incluso la enfermedad que está distante. Él desde un lado y la persona enferma en otro, y la sanó a distancia. Poderoso Jesús. Está por encima de la lepra, está por encima de los demonios, está por encima de cualquier enfermedad. Y ahora está por encima de las tormentas, de los desastres naturales, por encima de la naturaleza. Él controla la naturaleza. ¿Cuánto confías tú en el Señor en medio de tu tormenta? Los discípulos se desesperaron porque se levantó una gran tormenta, angustiados. Pero Jesús les dijo: tranquilos,
hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Querido hermano, debemos nosotros confiar en Cristo Jesús. Incluso en medio de las tormentas, confiemos en el Señor Jesús, porque Él nos puede dar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Y termina el capítulo, versículo 28 hasta el 34, hablando sobre los endemoniados gadarenos. Vamos a ampliar más esto cuando lleguemos al Evangelio de San Marcos, porque Marcos habla también de este milagro, pero amplía un poco más y da detalles que Mateo no presenta. Aquí solamente quiero mencionarte que Jesús está por encima de los demonios. En Marcos hablaremos más, pero estos endemoniados eran dos, venían con toda su furia, pero Jesús los controló. Después de haber pasado una noche de tormenta, llegan allí a una prueba. Mira, los discípulos llegaron allí y aún así sus vidas debían ser probadas, pero allí vacilaron también. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme y venció a estos demonios. Incluso los demonios le pidieron, le suplicaron a Jesús, le dijeron: si nos vas a sacar, entonces por favor permítenos ir a aquellos cerdos. Pero lo triste de la historia es no la actitud de los discípulos, sino de la gente de aquel lugar, porque así termina el capítulo, versículo 34. Dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Bonito por esto. Ojalá que todo el mundo acudiera a Cristo Jesús, pero con la intención de seguirle, mas no con la intención que tenía esta gente, porque ellos acudieron a Jesús. Dice, toda la ciudad acudió a Jesús y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué triste situación. No quisieron a Jesús, le rogaron que se fuera. Es triste por esto, querido hermano, porque mucha gente hace lo mismo hoy. Le ruegan a Jesús que se vaya de sus vidas. Y tal vez no se lo expresan en sus palabras, pero ellos le dedican más tiempo a otros asuntos. Ellos le dedican más tiempo a otras cosas. Le dan prioridades a las cosas terrenales y no a Dios. Es lo mismo que estaba diciendo allí el versículo 22. Jesús le dijo a este hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo primero que tú debes hacer en la vida, querido hermano, es Cristo Jesús. Esa es tu prioridad. Tú debes tener algo en tu mente. Tu prioridad es el cielo. Nada en esta tierra puede estar por encima de esto. Lo que encontramos y conseguimos aquí en la tierra puede ser valioso, sí. Puedes tener muchas riquezas, una casa lujosa, un carro lujoso, un buen estudio. Pero eso, si lo comparas con las cosas que Dios tiene en el cielo o preparadas para nosotros en la tierra nueva, no significa nada. Las cosas de la tierra aquí no significan nada comparadas con las que Dios nos ha preparado a nosotros. Así que no cambies la eternidad por cosas terrenales. Dale la prioridad a Cristo Jesús. Mira, estos hombres de Gadara cambiaron a Cristo Jesús por los cerdos. Para ellos fue más importante y más frustrante el hecho de que sus cerdos se hayan ido al despeñadero. Pensaron en su economía, dijeron: mira, si está Jesús aquí con nosotros, nuestra economía va a caer al piso. Es mejor que se vaya de nuestras vidas. Y muchos hacen así. Si yo me entrego al cristianismo, tengo que dar el diezmo, la ofrenda. Piensan mucho en eso y atacan el diezmo y la ofrenda porque no quieren ser fieles a Dios. También hablan sobre el sábado. Si yo me vuelvo adventista, tengo que dejar de trabajar los sábados, cerrar mis negocios. ¿Cómo es posible? Voy a dejar de ganar recursos. O sea, piensan primero en su vida económica y no en las cosas celestiales. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las demás cosas serán añadidas. Querido hermano, mira, Jesús tiene autoridad sobre todo. Pero si tú no permites que esa autoridad de Cristo gobierne tu vida, Él no puede hacer nada. Es lo único que le queda imposible a Dios. Forzarte a ti, obligarte a ti, Él no lo hace. Simplemente toca a la puerta de tu corazón y te dice: sígueme. La pregunta es: ¿estás dispuesto a seguir a Cristo Jesús? Yo sí estoy dispuesto a hacerlo, y de hecho estoy siguiendo a Cristo, y te invito a ti a que lo hagas. Sueltes todo, te alejes de todo y sigas y tengas como prioridad en tu vida a Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!